Vamos a pasar en los videos siguientes a estudiar algunos de los temas más importantes de la lógica. Es inevitable comenzar por ella, puesto que es la puerta de entrada a la filosofía, el instrumento propio del filósofo. Y no fue diferente en el caso de Santo Tomás de Aquino, cuyo pensamiento tratamos aquí de presentar. Pero antes de adentrarnos en la lógica propiamente, quisiéramos presentarles 9 beneficios que tiene el estudio de la lógica. De pronto eso nos anime y nos motive a dedicar un esfuerzo serio a esta disciplina tan olvidada en nuestros días. Veamos entonces 9 beneficios de estudiar lógica. En primer lugar, el orden. Este es tal vez el beneficio más evidente de estudiar lógica. De hecho, se encuentra en la misma definición de lógica que da Santo Tomás de Aquino. Él dice que la lógica es el arte que dirige el mismo acto de la razón, a través del cual el hombre puede, en el razonamiento, proceder de manera ordenada, fácil y sin error. En esa definición, el santo nos dice que la lógica es un arte por medio del cual razonamos de forma ordenada, fácil y sin error. Y poder introducir orden en nuestra manera de razonar es evidentemente algo bueno, ya que de razonar de manera desordenada se pueden desprender errores que afecten las decisiones que tomamos, por ejemplo, o los trabajos que tengamos que realizar o las posturas que tomemos frente a diversos temas, las opiniones, por ejemplo, que logremos formarnos sobre asuntos importantes. Y la misma posibilidad de encontrar la certeza en temas trascendentales como la existencia de Dios o la espiritualidad del alma. Todo eso se puede ver afectado si nuestra manera de razonar no procede con el debido orden. Pues bien, ese orden nos lo facilita el estudio de la lógica. Y no es que estudiar lógica ya de por sí garantice que vayamos a ser infalibles. Por supuesto que no. De hecho, hay mucha gente por ahí creyendo que por haber estudiado lógica sus opiniones son palabra de Dios y pues no. Pero sí que es cierto que la lógica es esa cuota inicial que debemos pagar si queremos entrar con pie firme en el universo del pensar correcto y organizado. El segundo beneficio es que la lógica es una herramienta muy poderosa. La lógica es, ante todo, una herramienta. De hecho, el conjunto de los escritos de Aristóteles sobre lógica recibieron el nombre de organón, que es una palabra griega que precisamente significa instrumento. ¿Instrumento para qué? Ya lo dijimos arriba, citando a Santo Tomás, instrumento para razonar de forma ordenada, fácil y sin errores, o por lo menos sin tantos errores. Pero como pasa con todo instrumento, también la lógica puede ser bien o mal utilizada. Se le utiliza mal cuando algún estudioso con mucha habilidad de razonamiento usa esa habilidad para ponerse del lado de ideas o corrientes que traicionan en últimas el objetivo propio de la inteligencia humana, que es alcanzar la verdad de las cosas, y dedican sus talentos a defender y a difundir ideologías, es decir, teorías salidas no del estudio atento de la realidad, sino de los caprichos de un grupo o del megalómano de turno. Entonces, mucho cuidado con eso. La lógica bien estudiada y practicada nos otorga esa habilidad de ordenar nuestros razonamientos y por lo tanto nos abre la posibilidad de influir en otros. Pero no hay que perder de vista el deber que tenemos de usar nuestros talentos siempre en orden al auténtico bien humano. Mejora la lectura. La lectura es, sin lugar a dudas, una de las actividades más provechosas que podemos realizar para conocer cosas, para aprender, para mejorar nuestro vocabulario, para consultar autores que hayan escrito sobre los asuntos que nos interesan. Se trata de una tarea ineludible para todo aquel que quiera no solo
cultivar de forma, digamos, general su intelecto, sino progresar en el dominio de algún tema específico. Pues bien, ¿se puede leer sin haber estudiado lógica? Por supuesto que sí. Y seguramente se le sacará mucho provecho a esa lectura y cada vez más a medida que más leamos. Pero cuando se lee un texto, habiéndonos antes ejercitado en la lógica, se lee como con otros ojos, por decirlo de alguna manera. Se lee como buscando en el texto los conceptos principales, los secundarios, se buscan los hilos argumentativos que usó el escritor, se establecen conexiones entre las ideas, etcétera, etcétera. Claro que no estoy diciendo aquí que todo tipo de lectura deba ser hecho de esa manera, no. Si estamos leyendo una novela o un cuento o una noticia, por ejemplo, pues no es necesario tener esa atención plena, técnica a la estructura lógica del texto, claro que no. Me refiero aquí sobre todo a los textos de estudio, los libros académicos, los artículos, los ensayos, los manuales. La lógica nos permite tener una mirada un poco más, digamos, técnica sobre lo que leemos y puede ayudarnos a sacarle mayor provecho a nuestras lecturas de tipo formativo. Mejora la escritura. La escritura y la lectura en realidad van de la mano. Un buen escritor es normalmente un buen lector. Lo uno implica siempre lo otro, son correlativos. De hecho, si los chicos de bachillerato hoy en día tienen tanta dificultad para escribir, es precisamente porque han perdido el hábito de leer o porque más bien nunca han tenido ese hábito. Y cuando alguien comienza a leer con más frecuencia, de inmediato comienza a mejorar la expresión escrita de sus ideas. Y también la lógica presta sus servicios a la escritura. Pues al escribir básicamente lo que queremos es transmitir los conceptos que hemos elaborado antes en nuestra mente. Y si estos conceptos han sido elaborados de manera juiciosa, con el debido orden, pues expresarlos en el papel va a resultar una tarea mucho más sencilla. Muchas veces nos hemos encontrado con textos escritos que luego de leerlos uno piensa qué empanada mental tiene ese sujeto. Perdón por la expresión, es muy popular aquí en Colombia. O sea, qué enredo tiene en la cabeza, porque no más en su forma de escribir se nota que no ha puesto todavía orden en sus pensamientos. Y por el contrario, nada más agradable que leer a alguien que en su escritura refleja esa armonía que seguramente hay en su pensamiento y que hace que leerlo sea una tarea sencilla y provechosa. Impacta nuestra vida diaria. Este beneficio de la lógica puede parecer extraño. ¿Qué tiene que ver la lógica con nuestra vida cotidiana? Si nos ponemos a pensar, vamos a ver que nuestra vida diaria está como conformada de muchas pequeñas decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Tomamos 1000 decisiones y aunque la mayoría son decisiones, digamos, poco trascendentes, hay ocasiones en que nos vemos ante la necesidad de tomar alguna decisión realmente importante. Pues es en esos casos, en esos momentos donde la lógica puede aportarnos una ayuda valiosa, porque entre más ordenadita tengamos la cabeza, seguramente tomaremos mejores decisiones porque vamos a ver el asunto con más claridad, vamos a tomar en cuenta las opciones más relevantes, vamos a decidir basados más en información objetiva que en nuestros estados de ánimo, que es lo que sin embargo predomina muchas veces. Y no es que tomar decisiones bajo la influencia de nuestro estado de ánimo termine siempre mal, no. A veces acertamos, pero como por suerte, como por azar, como el que dispara 1000 veces con los ojos cerrados hasta que da en el blanco. Tampoco estoy diciendo acá que estudiar lógica nos va a garantizar siempre tomar las mejores decisiones, no. Pero sí es una gran ayuda y entre más nos ejercitemos en ella, vamos a ir viendo cómo a la hora de tomar decisiones importantes vamos a ver con más claridad las distintas opciones que tengamos delante. Pero no solo a la hora de tomar decisiones puede ser útil la lógica, también en nuestras relaciones con los demás.
Como psicólogo, les puedo asegurar que gran parte de los conflictos en las familias, entre las parejas, con los compañeros de trabajo, etcétera, se producen por culpa de nuestros pensamientos irracionales, por culpa de la precipitación momentánea que nos lleva, por ejemplo, a no pensar antes de hablar. Entonces creo que es clara la ayuda que el estudio juicioso de la lógica puede aportar incluso para nuestras vidas cotidianas. Consolida la fe. Bueno, ¿y qué pasa con la fe? Se dice que la fe es de lo que no se ve. Se dice también que el catolicismo tiene dogmas que están por encima de la razón humana. Y es cierto, ambas afirmaciones son correctas. Pero resulta que la fe católica, a diferencia de las otras falsas religiones, es una fe racional, es decir, es una fe que no huye la argumentación, por el contrario, presenta pruebas de sí misma, argumenta, defiende racionalmente sus propios postulados. Y aunque sabemos que no todo está al alcance de la razón, sí que es cierto que todo es conforme a la razón, en el sentido de que no se trata de cosas abiertamente contradictorias o irracionales. Los misterios de la fe, como la Santísima Trinidad o el misterio de la Encarnación, por ejemplo, si bien no los podemos explicar en el sentido técnico del verbo explicar, que significa mostrar las razones de algo, sí podemos al menos defenderlos de la acusación de ser creencias irracionales, como es por ejemplo hablar de un círculo cuadrado o de un triángulo que tenga más de 3 lados. Entonces, la lógica le presta a la fe un servicio grande, permitiéndonos argumentar nuestras creencias, defenderlas. Un creyente armado con los elementos conceptuales que ofrece la lógica puede mostrar a otros la belleza, la coherencia, la racionalidad de su fe. Y lo cierto es que muchas veces en estos días nos vemos en esa necesidad, pues la sociedad actual ataca la fe de muchas maneras, pero especialmente acusándola de ser contraria a la ciencia, contraria al pensamiento. Y es ahí donde el creyente talentoso dice, bueno, vamos a ver, analicemos el asunto, a ver si esa acusación tiene alguna base. Y se abre entonces un amplio margen de posibilidades para la apologética, que es precisamente la defensa de la fe. En séptimo lugar, la lógica es instrumento de la filosofía. La lógica, además, es instrumento propio del filósofo, es el instrumento con mayúscula del filósofo. Así como el pincel es la herramienta del pintor, de igual forma la lógica es la herramienta del filósofo, es su pincel. No se puede ser buen filósofo sin ser antes buen lógico. De hecho, no sería difícil mirar la historia de la filosofía e ir viendo cómo las filosofías que se han desviado de la verdad de las cosas se han desviado a causa de un error en alguna parte de su proceso de análisis, de sus argumentaciones, de su comprensión de la realidad, que es lo mismo que decir que no siguieron el adecuado método de estudio. Y el método, precisamente, nos lo da la lógica. La lógica general nos da el método general de las ciencias y luego las lógicas particulares de cada ciencia deben establecer el método propio de esa ciencia particular a partir siempre de las conclusiones de la lógica general. Si Santo Tomás de Aquino llegó a ser tan gran teólogo, el mayor teólogo del catolicismo, es decir, el mayor teólogo a secas, fue precisamente porque supo construir la catedral de su teología sobre cimientos aristotélicos, es decir, sobre las herramientas lógicas y conceptuales elaboradas por el filósofo griego. De hecho, en la biografía de Santo Tomás se cuenta que 2 de sus primeros escritos que se conservan de su época juvenil son precisamente 2 escritos sobre temas de lógica, lo cual significa que nuestro santo, antes de levantar el vuelo hacia las alturas de la teología, se ejercitó humildemente en las herramientas lógicas. Ciudadanos más críticos. ¿Y será que a nuestra vida, como miembros de un país
no le aporta nada la lógica? Claro que sí. Aunque este aporte de la lógica no sea muy del agrado de los políticos, porque la lógica bien cultivada nos va convirtiendo poco a poco en personas más conscientes de las cosas, más pensantes o como dicen hoy en día, más críticos. Y críticos no en el sentido de criticarlo todo, que eso es más bien un defecto, sino críticos en el sentido de analizar más y mejor las cosas. De manera que, como decían las abuelas, no tragamos todo entero, lo cual es bastante útil en todos los tiempos, pero más en un tiempo como el nuestro, donde al parecer se han puesto de acuerdo todos los estamentos sociales para mentirnos. Y finalmente, la lógica nos presta una ayuda invaluable a la hora de querer alcanzar la verdad. Y la verdad es que este beneficio debió ir de primero en la lista, siendo la lógica el instrumento propio de la filosofía. Ayuda de forma evidente en esa tarea primerísima que todo ser racional debe acometer y que es la de encontrar la verdad. Santo Tomás decía que la filosofía no se inventó para que conociéramos las cosas que han dicho los filósofos, sino ante todo para estudiar y descubrir la verdad de las cosas, es decir, la realidad. No es poca cosa entonces lo que nos aporta aquí el estudio de la lógica. ¿Que hay filósofos que no saben lógica y aún así escriben libros? Sí, y muchos, y por eso estamos como estamos. Pero sabemos que si un pintor quiere pintar un cuadro, debe agarrar un pincel. Si un escultor quiere hacer una estatua, debe agarrar el martillo y el cincel. Si un delantero quiere hacer un gol, debe usar un balón. Y si un filósofo quiere estudiar y descubrir la verdad de las cosas, pues debe ponerse a estudiar primero la lógica. Un filósofo que antes de ponerse a filosofar no se ejercita en la lógica, es un filósofo a medias, es un filósofo que por más que escriba bonito y enredado, no ha ingresado todavía verdaderamente en el palacio de la filosofía, porque a ese palacio solo se entra por una puerta y esa puerta tiene arriba un letrero grande que dice lógica. Muy bien, tenemos entonces ahí 9 beneficios de estudiar la lógica. Pone orden en nuestra inteligencia, es una poderosa herramienta para mejorar nuestras habilidades de razonamiento, mejora la lectura, mejora la escritura, impacta positivamente en nuestra vida diaria, consolida nuestra fe, es instrumento para un filosofar correcto, nos hace ciudadanos más atentos o más críticos, como dicen hoy, y por si esto fuera poco nos ayuda en la búsqueda de la verdad. Pudiéramos haber mencionado muchos más beneficios del estudio de la lógica, pero sirvan estos 9 como motivación para entrar con pie firme en el estudio de esta disciplina.